¿Qué tal? He realizado este video para cumplir con el reto 2 llamado la jurisprudencia del módulo Juicio de Amparo 1 de la licenciatura en Derecho. Mi nombre es Pedro Cadena Barajas y mi asesora para este módulo es la maestra Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Entonces voy a dar inicio a responder las preguntas que se han planteado para este reto y es en relación a 3 casos de jurisprudencia. El primer caso del cual vemos en la diapositiva los datos, es un caso en el que están preguntando que señale qué método de integración, ya sea el de reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En este caso, que se está aquí mencionando en las características de identificación de la jurisprudencia, el método de integración de jurisprudencia utilizado fue el de reiteración. Y esto lo encontramos en el mismo texto de este caso planteado, donde se expresa o se indica expresamente que los requisitos de importancia y trascendencia para el ejercicio de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración, y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales. ¿Sí? Entonces, el criterio utilizado para este caso, el método de integración, más bien dicho, es el de reiteración. Su fundamento, pues, es la facultad de atracción, que es una atribución que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer asuntos que, aunque en principio no le corresponderían, revisten importancia y trascendencia. En este caso, se indica que esa facultad se ejerció precisamente con el fin de integrar jurisprudencia por reiteración, es decir, mediante la emisión de 5 sentencias en el mismo sentido sobre un mismo punto de derecho, conforme lo dispuesto por el artículo 222 de la Ley de Amparo, cual antes era el artículo 192 de la Ley de Amparo, que fue abrogada. Si recordemos que ha habido actualizaciones importantes a esta Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, siendo la última la reforma del 13 de marzo de 2025. Entonces, en conclusión a esta primera pregunta, el método de integración de jurisprudencia utilizado en este criterio fue la reiteración. También en este caso pregunta el reto que identifique si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación, lo cual de alguna forma ya lo mencioné. Solo quiero hacer mención también de que con las últimas reformas que ha tenido esta ley, el artículo 223 fue derogado. Sin embargo, el criterio que menciona este artículo continúa en la ley. Entonces, a la respuesta de este cuestionamiento es sí. El bloque de 5 sentencias que integran la tesis sobre facultad de atracción satisface íntegramente la regla de votación prevista, pensando que aún es vigente el artículo 223 de la Ley de Amparo. Y bueno, para ponerlo en contexto al reto, que no ha sido actualizado conforme a los últimos cambios en la ley, ¿sí? Entonces el criterio, pues, es que hay 5 sentencias, que es un criterio no interrumpido. Ahí nos mencionan también la sentencia, se cumple porque fue un criterio no interrumpido, también se cumple porque fue en diferentes sesiones, y también porque hay una mayoría mínima de 4 votos en la sala, 4 votos por unanimidad en las 4 primeras y 5 votos en la última, ¿sí? Entonces el artículo 223, que aunque ya fue derogado, nos dice que la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos. Entonces, cada una de las resoluciones reunió el número de votos exigido, 4 o más, y se dictaron en sesiones distintas sin sentencia que rompiera la continuidad
y por lo tanto la tesis quedó válidamente fijada por reiteración conforme al artículo 223, pensando que aún es vigente. Sí, recordemos que ya fue derogado, pero ese criterio continúa en esta ley. También nos preguntan en el reto en qué época fue publicado esta jurisprudencia, y bueno, esta jurisprudencia de este caso, como vemos en la misma diapositiva, en los datos de la misma, fue publicada en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación. Para el caso número 2, donde también ahí les estoy incluyendo los datos de esta jurisprudencia, nos pregunta el reto que respecto al caso número 2 identifique cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia de la primera J93 diagonal 2013, de la 10ª época, fuera sustituida por la jurisprudencia de la primera sala de la J.78 diagonal 2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la jurisprudencia 93, que consideraba procedente el juicio de amparo indirecto contra el auto de citación a la audiencia de formulación de imputación, fue sustituida por la jurisprudencia 2018, de 78 diagonal 2018, la cual considera improcedente dicho juicio. Esta sustitución se debió a una nueva reflexión jurídica de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivada por los siguientes razonamientos principales o fundamentales. Primero, por la naturaleza de la citación judicial a la audiencia inicial, ya que se aclaró que el auto que ordena la citación a la audiencia inicial no constituye por sí mismo una afectación directa a la libertad personal. Dicha citación es simplemente una comunicación del juez a petición del Ministerio Público para que la persona investigada comparezca voluntariamente a una audiencia. Otro de los razonamientos fue el posible uso de la fuerza pública. No es automático ni actual, ¿sí? El hecho de que eventualmente pueda ordenarse una comparecencia forzosa no significa que solo auto de citación viole derechos, Esta comparecencia mediante la fuerza pública está condicionada a una futura e incierta inasistencia injustificada y requiere una nueva resolución judicial. Por lo tanto, no hay afectación directa ni inmediata al derecho de libertad personal. También el acto judicial fuera de juicio sin efectos definitivos. El auto de citación es un acto procesal previo, fuera de juicio, que no tiene efectos definitivos ni irreparables sobre la esfera jurídica del imputado. Al no generar perjuicio directo ni irreparable, no puede ser impugnado en amparo indirecto, según nos dice el artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo. Otro de los razonamientos principales para sustituir la jurisprudencia fue la armonización con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que se señaló que el artículo 141 de este código establece un mecanismo de citación que no implica coerción inmediata, lo que refuerza la idea de que no hay una afectación a la libertad. La jurisprudencia previa, la 93 diagonal 2013, analizaba legislaciones locales de Chihuahua y de Durango, pero ahora con esta sustitución se busca un criterio más general y armónico con la legislación nacional. También el otro razonamiento es por la seguridad jurídica y racionalización del juicio de amparo. La nueva interpretación busca evitar que el juicio de amparo sea utilizado de forma innecesaria o anticipada, impugnando actos que no lesionen derechos fundamentales de manera actual o directa. Se reafirma el principio de que no todo acto judicial es por sí mismo impugnable en amparo, especialmente si no causa perjuicio inmediato o irreparable.
En conclusión, para este caso, la jurisprudencia 93/2013 fue sustituida por la jurisprudencia 78/2018 porque la primera sala revaloró el contenido jurídico del auto de citación, concluyendo que no afecta de manera actual y directa la libertad personal del imputado y por lo tanto no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto. En esta evolución jurisprudencial se refleja una lectura sistemática y actualizada del proceso penal acusatorio oral conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y una visión más rigurosa sobre la procedencia, pues, del juicio de amparo. También contestando uno de los cuestionamientos del reto, esta jurisprudencia fue publicada en la 10ª época del Semanario Judicial de la Federación. Hay un tercer caso, también una jurisprudencia, y tenemos los datos de la misma, y el reto nos pregunta o nos indica que señalemos para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Y bueno, como respuesta, la jurisprudencia derivada del caso jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley que se identificó con el número 145/2000, fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la resolución de una contradicción de tesis, que fue la contradicción de tesis 5/97. Entonces, ¿para qué autoridades es obligatoria su aplicación? De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que fue vigente al momento en que se estableció esta jurisprudencia, y el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para todas las autoridades del país, salvo que se trate de jurisprudencia emitida en revisión en amparo directo, lo cual no es el caso en este ejemplo, y ya que proviene de una contradicción de tesis. Por lo tanto, esta jurisprudencia es obligatoria para el Poder Judicial de la Federación, incluyendo juzgados de distrito, tribunales colegiados y unitarios de circuito, salas de la Suprema Corte y el propio Pleno. También para autoridades judiciales locales, es decir, las estatales, jueces y magistrados de los poderes judiciales estatales. Para autoridades administrativas y fiscales, no entrarían federales, estatales y municipales cuando el ejercicio de sus funciones deba aplicar criterios jurídicos, y para las autoridades del Ministerio Público Federal y local. El fundamento está, como lo mencionaba, en el artículo 94 de la Constitución Federal y en la Ley de Amparo, artículo 192, cuando estaba vigente. En conclusión, para este cuestionamiento de este caso número 3, la jurisprudencia mencionada es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales y administrativas, federales y locales, debido a que fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte en resolución de una contradicción de tesis conforme lo establecido en la Constitución Política y la Ley de Amparo. También respondiendo al cuestionamiento mencionado, esta jurisprudencia fue publicada en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación. Pues bueno, con esto se da respuesta a los cuestionamientos del reto, nada más reafirmando las preguntas que se nos hace en el punto 3 del reto, que nos dice respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar. En el caso 1 y el caso 3, las jurisprudencias fueron publicadas en la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación, y en el caso 2 fue publicada en la 10ª época del mismo semanario. Y pues bueno, para concluir este reto, la jurisprudencia en nuestro país cumple una función esencial dentro del sistema jurídico nacional, ya que nos garantiza
la uniformidad, la coherencia y estabilidad en la interpretación de las normas jurídicas. Esto al establecer criterios obligatorios emitidos por órganos del Poder Judicial de la Federación, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia otorga certeza jurídica tanto a las autoridades como a las personas, a los ciudadanos, evitando fallos contradictorios en casos similares. Su relevancia se acentúa en el ámbito del juicio de amparo, ya que este mecanismo de control constitucional exige a los jueces observar las jurisprudencias vigentes para resolver casos donde se alegue la violación de los derechos fundamentales. A través del amparo, los particulares pueden acudir al Poder Judicial para hacer valer sus derechos y es precisamente la jurisprudencia la que orienta y vincula a los jueces al momento de dictar sus resoluciones, promoviendo un criterio judicial uniforme. También es importante mencionar que la jurisprudencia permite que el derecho evolucione mediante la interpretación dinámica de la ley, adecuándola a nuevas realidades sin necesidad de reformas legislativas inmediatas. De esta forma, complementa y fortalece el principio de legalidad al servir como una guía obligatoria para la actuación de los tribunales y otras autoridades. La jurisprudencia no solo cumple con la función interpretativa, sino que también es protectora, ya que al ser una herramienta indispensable en la operación y eficacia del juicio de amparo, consolida el Estado de Derecho y la supremacía constitucional en México y pues siempre en beneficio pues, de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Bueno, pues con esto finalizo este reto y nada más dejo ahí les dejo las referencias utilizadas, que son pues las jurisprudencias que mencioné, y también pues la ley de amparo y la constitución política de nuestro país. Muchas gracias por su atención.